Juan Torres. Muy buenas, Juan. Hola, muy buenas, buenos días, buenas tardes. Bueno, estábamos aquí haciendo tiempo pensando que no nos estaba escuchando. Pues Juan Torres López, como cada semana lo tenemos en Radio San Borondón y le damos la bienvenida para que nos haga el análisis económico alternativo desde otro punto de vista y bueno, para hablar hoy de la vivienda, el precio de la vivienda se dispara, para hablar del cambio climático, para hablar de nuevo, ¿no? Sobre la desigualdad de género que lastra las economías, para hablar de la industria del fraude científico o del escándalo del cribado de cáncer de mama en Andalucía, o entre otras cuestiones, ¿no? O Trump que busca a los narcos donde no están. Pues adelante, Juan Torres. Pues muy buenas. La primera noticia que me gustaría comentar es la publicación del último informe de Eurostat, que es la Oficina de Estadística de la Unión Europea, sobre la evolución de los precios de la vivienda en el segundo trimestre de este año. Son verdaderamente muy preocupantes. Esto está ya poniéndose al borde del drama, ¿no? En España se han incrementado en ese periodo, en el segundo trimestre de este año, un 12,8% en comparación con el mismo periodo de 2024. Y llevamos ya 3 trimestres consecutivos con subidas por encima del 10%. Si estos números son difíciles de valorar, que los compare, cualquier persona que nos esté oyendo con la evolución de su salario. España está en este momento registrando la tercera subida más alta de precios de todos los países de la eurozona. Estamos detrás solo de Portugal, que están subiendo un 17,2%, y de Croacia un 13,2%. Y si contásemos los 27 países de la Unión Europea, seríamos el cuarto a la cabeza por subidas más altas. La media de subida de precios en la eurozona, según Eurostat, ha sido del 5,1% y del 5,4% en toda la Unión Europea. O sea, es que los precios de la vivienda en España están creciendo más del doble. Eh, Hay países donde no se están produciendo esas subidas. Por ejemplo, en Francia la subida ha sido del 0,5% respecto al año anterior. En Suecia del 0,7%, en Chipre del 1%, en Finlandia han bajado el 1,3%. Por lo tanto, lo primero que quizá deberíamos preguntarnos es por qué en unos países sí, en otros no, porque algo tiene que estar ocurriendo. Es como una persona que está sana y otra que está enferma, pues quizás si se compara el modo de vida, la alimentación, etcétera, pues se podrían sacar conclusiones, deberían sacarse conclusiones. La primera cuestión que a mí se me ocurre comentar en relación con estos datos espectaculares, astronómicos, de subida de precio de la vivienda, sabiendo que la vivienda es el bien de primerísima necesidad de millones de personas en Europa, es que es una verdadera vergüenza que las autoridades europeas todavía no estén reaccionando con determinación, con decisión para afrontar ese problema. Y por supuesto también las autoridades nacionales. Es una barbaridad esta subida de precios. No hace falta que yo lo diga. A mí me parece que mis palabras sobran. Cualquier persona lo sabe. Impide el acceso a millones de personas, sobre todo a los jóvenes. Eso lleva consigo problemas de carácter económico, financiero, personal, por supuesto también. Es que no es solo un problema personal, no es solo ya que digamos es que los jóvenes no pueden vivir, es que es un problema económico y financiero. Y además sabemos lo que está ocurriendo, aunque no se quiera decir. Lo que está ocurriendo no es que haya menos o más viviendas, no es ese el problema. El problema de la subida de los precios de la vivienda tiene que ver con otros factores. No basta con que haya viviendas, sino que tiene que haber ingresos para adquirir esas viviendas. Y lo que está ocurriendo es que primero los
salarios se están quedando atrás y, en segundo lugar, los precios se están subiendo como resultado de que la vivienda, en lugar de ser un bien de hábitat, un bien dedicado a que la gente resida y satisfaga su primaria necesidad de vivienda, se ha convertido en un bien de inversión, en un destino del ahorro. Es legítimo que la gente que tenga muchísimo ahorro o que los fondos de inversión inviertan en lo que quieran, pero las autoridades no pueden consentir que un bien de primera necesidad se convierta en un bien de inversión, dejando de ser algo que satisface una necesidad primaria de los seres humanos. No se puede entender de otra manera lo que está ocurriendo con los precios. Cuando hay fondos de inversión como Blackstone, que tiene más de 30.000 viviendas en España, lo que ocurre es que tiene un poder enorme para influir sobre los precios, sobre el comportamiento de las empresas inmobiliarias, y eso en cadena va produciendo un alza que además beneficia no solamente a esos grandes propietarios, sino también a los pequeños y medianos propietarios, que al fin y al cabo ven enriquecerse su patrimonio cuando los precios suben. En España hay viviendas de sobra para que la gente viviese y satisfaciera esa necesidad. Y aunque se construyan más viviendas, si lo que se hace es que se permite que se utilicen y se adquieran como bien de inversión por gente que le da lo mismo pagar uno que 100, porque paga más de la mitad de la vivienda se están adquiriendo sin hipoteca, quiere decir que es un ahorro fabuloso acumulado que está adquiriendo las viviendas, pues como digo, como un bien de inversión. Esa es la causa que está produciendo la subida en el precio de la vivienda. No se puede consentir que un bien de primera necesidad se convierta en un bien de inversión, porque es de naturalizar, es de generar las condiciones en las cuales se tiene que llevar a cabo la vida humana, la vida económica, la vida social. Esa es la clave y eso es la raíz de todo. Mientras los gobiernos no incidan en eso, los precios de la vivienda van a seguir subiendo porque estos grandes fondos de inversión alteran consciente o no conscientemente, intencionada o no intencionadamente, los algoritmos de los cuales depende luego el precio de las viviendas, y eso es una cadena que se alimenta sola. Continuamos. Bueno, pues hablemos del cambio climático, que dices tú, el cambio climático amenaza al modo de vida europeo. Por si no lo sabíamos, ¿no? Sí, bueno, es que me van a decir los que me estén oyendo, me estarán diciendo, este tipo es un pesado, por favor, que no venga más, porque está siempre con lo mismo. Pero es que hay que decirlo una semana detrás de otra. Esta semana, esa frase, eso que acabas de decir, que el cambio climático amenaza el modo de vida europeo, no lo digo yo, es que lo dice la Agencia Europea del Medio Ambiente, que ha producido acaba de publicar, mejor dicho, un informe sobre la situación del medio ambiente y del clima en Europa. Es que no pasa, ya lo digo siempre, es que no pasa una semana sin que no tengamos una evidencia, sin que no aparezca una nueva información, un nuevo dato, una nueva realidad que nos muestra lo que está ocurriendo en el mundo. En este caso, pues la Agencia del Medio Ambiente vuelve a incidir en lo mismo, que los europeos, en el continente, se enfrenta, dice textualmente el informe, a múltiples crisis económicas, sociales, geopolíticas y ambientales que están coincidiendo, están convergiendo y que plantean, dice, riesgos sistémicos para nuestro estilo de vida. Dice que Europa se está calentando al doble de velocidad que la media mundial y eso lógicamente está afectando a la biodiversidad, que está disminuyendo, lo cual influye sobre los ecosistemas terrestres, sobre el agua dulce, los marinos. Todo eso produce un efecto en cadena, ya lo sabemos, lo hemos dicho muchas veces, pero hay que insistir. Y estos procesos están produciendo fenómenos meteorológicos extremos, desastres,
crisis además también que no se limitan a ser puramente climáticas, que ya de por sí son importantes, sino también sanitarias, financieras, geopolíticas. En Europa, dice el informe, más del 80% de los hábitats protegidos, y esos son los protegidos, se encuentran en mal estado. Entre el 60 y el 70% de los suelos están degradados. El estrés hídrico afecta al 30% del territorio europeo y al 34% de la población, 1 de cada 3. Solo el 37% de las masas de aguas superficiales, dice el informe de Europa, presentaban en 2021, que son los últimos años que han analizado, un estado ecológico bueno o elevado. Es que nos afecta por todos lados. Y dice también el informe, dice, ojo, porque esto no es solo, como acabo de decir, que sea un problema puramente climático, es que está afectando a la economía, incluso a las finanzas. Dice el informe, el 75% de los préstamos bancarios en la eurozona se conceden a empresas que dependen de los recursos naturales. Si se deterioran los recursos naturales, también se deteriora su equilibrio financiero, su salud financiera, por decirlo de alguna manera. Por eso, supuestamente, el Banco Central Europeo debe incluir los problemas ambientales en su política monetaria. Lo dijo hace ya unos pocos años que lo iba a hacer, pero no actúa tampoco. Millones de horas de vidas se están poniendo en peligro, están perdiéndose, dice el informe, cada año por la contaminación. Y dice que al menos el 10% de las muertes prematuras en el continente, en Europa, se deben a la exposición al aire, al agua o a la atmósfera contaminadas. Dice que hay más de 239.000 muertes prematuras por la contaminación atmosférica. Es una barbaridad. Es que estamos sufriendo, insisto, lo dice el informe, pérdidas económicas por valor de 738.000 millones de euros. Es que es una barbaridad desde cualquier punto de vista. Hay que frenar la degradación del medio ambiente. Hay que modelar nuestro modo de producir, de consumir y de distribuir los alimentos. Tenemos que cambiar, porque si no cambiamos, el mundo se nos va, el planeta se nos va al garete. Yo sé que soy muy pesado, yo sé que insisto todas las semanas sobre lo mismo, me vais a dar una patada en el trasero pronto, pero es que no me queda más remedio que decirlo, a ver si nos enteramos y le damos nosotros la patada en el trasero a los ignorantes, a los terraplanistas, a las personas que en defensa, porque eso es lo que hacen, de los grandes intereses corporativos que producen este cambio climático, se empeñan en decirnos que el cambio climático y la destrucción del medio ambiente es un invento. Es un comportamiento que tenemos que combatir. Y yo animo y le pido modestamente, humildemente a la gente que nos estén escuchando, que tome nota, que coja los datos, que los apunte, que se los aprenda, que se los diga a sus vecinos, que los difunda como pueda para que la gente se entere de cuál es la realidad. A pesar de eso, será difícil, porque como decía un casi paisano mío, era de Córdoba, pero era andaluz, Carlos Castilla del Pino, un conocido psiquiatra, decía: las razones no sirven para convencer, desgraciadamente. Por mucho que digamos estas cosas, va a ser muy difícil que las razones, ni siquiera los hechos, es que lo dice Chomsky, la gente ya no cree en los hechos, pero no podemos perder la confianza en la verdad científica y por lo tanto hacer lo imposible por divulgar esta realidad que nos está acosando. Pues a repetirlo todas las semanas, Juan, no queda de otra. Igual que este otro tema que por sabido no deja de ser importante pues recalcar, ¿no? Y es que la desigualdad, además de todo lo malo que conlleva la desigualdad de género, es que lastra a las economías. Efectivamente, es que otra vez igual, ¿cuántas veces lo hemos dicho? Esta semana la noticia es que han salido 2 informes sobre desigualdad de género que creo que tienen datos muy interesantes, y también una última noticia que es de Estados Unidos, pero que me temo que es como un anticipo de lo que aquí puede pasar en los próximos tiempos.
El primer informe es de la OCDE, que reúne a la treintena de países más ricos del mundo, sobre un balance sobre la igualdad de género, dice, en un mundo cambiante. Parte precisamente de esa idea que acabas de decir, Anabel, que la igualdad de género, dice, es un imperativo moral y legal. Pero dice también, leo textualmente, se ha convertido en una necesidad económica a medida que el mundo atraviesa cambios sociodemográficos, económicos y climáticos. Hay muchos datos en este informe, podríamos tirarnos un rato más largo, pero hay uno que a mí me parece demoledor. Si se combatiera y se lograra la paridad de género, es decir, la igualdad entre las mujeres y los hombres, que no está justificada por nuestra diferente condición como seres humanos, se aportaría a la economía mundial 342 millones de dólares de aquí a 2050. Es una barbaridad. O sea, no combatir la desigualdad de género, entre otras cosas, es tirar el dinero. Insisto, que es un imperativo moral, es un imperativo legal en la inmensa mayoría de los países, pero es que además de eso es un despilfarro. Los datos son, los de este primer informe, pues son demoledores. Estudia las brechas entre mujeres y hombres, insisto, brechas que no están justificadas por nuestra diferente condición sexual, morfológica, física, etcétera, sino que son desigualdades derivadas de estereotipos, de prejuicios y de consideraciones erróneas acerca de cuál es el papel de las mujeres y de los hombres en la vida. Analiza esas desigualdades el informe en el campo de la educación. Yo creo que es sabido las brechas que hay. Sí, es verdad que ahora las mujeres se gradúan en mayor medida que los hombres, incluso en la mayoría de las titulaciones de grado medio o superior, pero luego tienen un techo y no llegan a las mismas posiciones superiores en las que están los hombres. Desigualdades, brechas en el mercado laboral, tienen menos tasa de actividad, ganan menos, también en el liderazgo, porque voy a hablar ahora después de eso, de otro informe. También en este primero de la OCDE se pone de relieve cómo las mujeres no alcanzan las posiciones de relevancia y de liderazgo en las empresas o en los sectores públicos, y sobre todo el informe da unos datos muy interesantes y muy tremendos sobre la diferencia entre el trabajo no pagado que hacen las mujeres y los hombres en sus familias. Las mujeres en los países de la OCDE realizan casi el doble de trabajo no remunerado que los hombres, y eso no tiene explicación ninguna, porque ninguna explicación, no puede haber ninguna razón objetiva que explique por qué las mujeres dedican más tiempo a hacer las camas, a lavar los platos, a limpiar la casa y a cuidar a las personas que estamos viviendo en nuestras familias, ¿no? Por lo tanto, hay que reflexionar sobre eso y hay que tenerlo presente. Otro informe de Naciones Unidas se llama muy significativamente Asuntos pendientes, el sector privado y la igualdad de género. O sea, en este caso, lo que hace el informe, más que analizar de una manera genérica la desigualdad de género, se centra en la desigualdad que se produce en el ámbito de las empresas, en el ámbito del sector privado. Los datos son también brutales. Antes he dicho que se podrían lograr 342 billones de dólares de aquí a 2050 si se lograra la paridad entre mujeres y hombres. Este segundo informe dice que en estos momentos la desigualdad que hay entre mujeres y hombres implica una pérdida de 160 billones de dólares para la economía mundial. Por lo tanto, vuelvo a insistir, es que hay una desigualdad que no es solo moralmente, éticamente inaceptable, sino que también supone un coste tremendo. Y por último, pues la noticia es que los últimos informes estadísticos que hay en Estados Unidos muestran que se está produciendo un abandono cuantioso, muy cuantioso, de las mujeres
del mercado de trabajo. Eso hay que también estar pendiente, hay que analizarlo, porque como decía al principio, es muy posible que no se trate solo de un fenómeno, digamos, ubicado en Estados Unidos, sino que vayamos a empezar a vivir en otros países, en otras economías, como resultado de la tendencia al pensamiento reaccionario que nos domina. Pues datos preocupantes, como muy preocupantes también los que indican que el fraude científico, la industria del fraude científico, no para de crecer. Pues sí, quizá se puede considerar que no es una noticia estrictamente económica, pero no cabe duda que influye, ¿no? Acaba de salir hace unos días un artículo en el que se demuestra y se descubre que hay una auténtica industria de producción de artículos científicos falsos, que hay docenas, cientos de personas confabuladas para producir esos artículos, difundirlos en revistas y generar así pues toda una red de fraude científico. Concretamente dice una red, uno de los ejemplos que pone, lo digo para que se dé uno cuenta de la envergadura de esto, dice una red de 35 personas ha publicado más de 4.000 artículos en revistas de otras 7 editoriales que se ha comprobado que no tendrían que haberse publicado. Simplemente lo menciono, lo dejo apuntado, pero quiero advertir de cómo la gran vergüenza de nuestra época, que es la mentira y el fraude en todos los aspectos de la vida, está empezando a introducirse incluso en el campo de la ciencia. Y eso es preocupantísimo, si se me permite la exageración, porque si perdemos el asidero que nos proporciona la verdad científica, entonces estamos empezando a perder una gran parte de lo que nos permite vivir con ciertas certidumbres y poder transformar el mundo con seguridad. Así que hay que tener eso presente, hay que, sobre todo quienes nos estén oyendo en el campo de la ciencia, de la universidad, deben preocuparse de estas cosas, deben seguir el fenómeno, deben difundir lo que está pasando y deben combatirlo porque es un síntoma muy peligroso a mi modo de ver. Pues vayamos con otro asunto escandaloso y es esa noticia que se ha divulgado en los últimos días y es el retraso, el escándalo, ¿no? Al que hemos asistido por el retraso de los cribados de cáncer de mama, ¿no? En Andalucía. Sí, yo creo que me van a permitir que hable de mi tierra, a la que quiero tanto, de Andalucía, pero es que es una noticia que no es solo andaluza, sino que me da la impresión de que tiene trascendencia, no ya nacional, sino incluso internacional, como vamos a ver ahora después. Cuando se realiza una mamografía a las mujeres, dentro de un protocolo de prevención, pues existen, digamos, 3 posibilidades de diagnóstico, que sea negativo, positivo, o que haya una lesión quizá benigna o no, que no se sabe bien. Si es negativo se le dice, si es positivo también, pero en Andalucía pues se ha retrasado la comunicación a personas a mujeres que no se sabía bien que podía tener, y como consecuencia de ese retraso, pues algunas cosas que aparentemente, algunos síntomas que aparentemente podían ser benignos han resultado que no lo eran, y algunas mujeres pues han tenido problemas gravísimos sobre esto. Inicialmente, cuando se detecta el asunto, la Junta de Andalucía dice no, estos son 3 o 4 personas, pero en realidad han sido unas 2.000 las mujeres afectadas. Lo primero que quiero destacar es la penosa respuesta de la Junta de Andalucía, inhumana, fría. Decían, no, es que os estáis fijando en el vaso vacío, en la mitad del vaso vacío, mirar el vaso lleno. No, detrás de esto, que ya es inhumano y hay que mostrar la plena solidaridad con las mujeres que han sufrido esto, pero además de eso es que hay que pensar lo que hay detrás, y lo que hay detrás es una progresiva privatización encubierta, lenta, soterrada de la sanidad pública, y eso sí, se muestra y se manifiesta
en la financiación progresivamente mayor de los hospitales y los centros privados. Y hay una cosa que es evidente, es que no admite mucha discusión. La sanidad privada es un negocio legítimo, nadie lo pone en duda, o sea, pero es un negocio. Y cuando se abre un hospital privado, se abre para ganar dinero, no es un hospital solidario, se abre y se financia y se organiza y se contrata personal para ganar el mayor dinero posible. Es que es una empresa, es que no podría ser de otra manera, porque entonces cerraría, no habría hospitales privados. Y eso supone, por una parte, el problema de que la privatización deja fuera a los sectores, a las personas, a las enfermedades, a las patologías, a los servicios que son menos rentables, los cuales los tiene que asumir el sector público, que además cada vez tiene menos recursos para poder financiarlos. Y eso, lógicamente, es inevitable, es que es inexcusable que se traduzca pues, en una progresiva de pérdida de calidad del servicio. Los datos en Andalucía, en donde este proceso de la mano de la derecha, como en otras comunidades autónomas, ha sido progresivo, pues es que es brutal, porque en muy poco tiempo pues, ha aumentado la lista de espera, ha aumentado las personas que están pendientes de especialistas. En estos momentos puede haber casi 700.000 pacientes que no han sido derivados a sus especialistas. Hace 5 años la cifra era de 440.000, o sea, es que hay más de 250.000 personas que se han añadido a esa lista, valga la redundancia, ¿no? Más del 58% de los pacientes que están en listas de espera llevan más de 2 meses, que es el tiempo que la ley establece que debe estar en lista de espera un paciente. El número de personas que en Andalucía están pendientes de operarse es de 194.000 personas, más de 194.000 personas. Solo en el oftalmólogo, para tener una primera cita, hay 121.000 personas. O sea, es que los datos son espectaculares, tremendo. Por citar Málaga, que es la provincia en la que yo ahora estoy viviendo, el 40% de las camas hospitalarias ya pertenecen al sector privado y el 86% de las consultas de salud mental se realizan fuera del sistema público. Es que se está privatizando y es preciso que la gente lo sepa, que esto es un proceso irreversible si la gente no se levanta y lo frena, que es una estrategia mundial y que es una estrategia además antieconómica. Hay informes que se han hecho recientemente que muestran que un euro destinado a armamento podía producir 2,5 empleos en la educación y 2,3 en salud, y estamos dedicando cada día más dinero al armamento. Un estudio que acaba de salir hace unos días en la Universidad de Harvard pone de relieve y demuestra que la presencia del capital privado en la salud dice que supone un impacto mortal sobre la vida de la gente. Lo demuestra con datos, porque dice: cuando los hospitales caen bajo el control del capital privado, las búsquedas de ganancias prevalecen, dice el artículo, sobre la atención a los pacientes, con consecuencias mortales en las áreas más críticas de la medicina, sala de urgencia, unidades de cuidados intensivos, sobre todo. Eso está hecho para Estados Unidos, pero obviamente es de aplicación general. Es importantísimo que la gente se dé cuenta de lo que está ocurriendo, de la estrategia oculta, porque nunca uno va a oír, o una persona va a oír a un político de la derecha decir que su propósito es privatizar la salud pública. Nunca lo van a decir. Nunca lo han dicho. Porque es una estrategia soterrada. Entonces, la gente tendría que darse cuenta, tiene que darse cuenta de lo que eso le va a suponer. Va a suponer a medio plazo que no va a poder pagarse la salud ni de ella misma ni de sus hijos o nietos. Y si te parece, pues vamos cerrando ya
el capítulo de hoy, de esta semana, yéndonos al Caribe, ¿no? Que es donde está buscando Trump, pues esos narcotraficantes supuestamente, y donde está atacando a esos barcos en el caso de Venezuela, etcétera. Dices tú, es que Trump está buscando a los narcos donde no están, ¿no? Efectivamente, tendría que preguntarle mejor a Milei y a su secretario de Estado. Estados Unidos acaba de cometer otros nuevos asesinatos. Es una vergüenza que, como ya hemos dicho en otras semanas, se cometan estos asesinatos en contra de la ley, de la propia ley de Estados Unidos, pero que callen tantos países, que no diga nadie nada. Que no diga nadie nada. ¿Cuántos miles de esas pequeñas embarcaciones tendrían que ir a Estados Unidos para proporcionar la droga que se consume allí? Por Dios, eso es que no engaña a nadie. Lo que están creando es un clima de miedo y para producir una agresión, porque van buscando el petróleo, van buscando la riqueza de Venezuela. Hay que condenarlo, y además hay que decirle al señor Trump que si quiere de verdad buscar a los narcotraficantes, que mire a su alrededor, que busque en su país. Si quiere evitar el consumo y los daños que produce el negocio ilícito de la droga, que busque en las cuentas de sus bancos. Que le pregunte a Milei, su socio aliado y a quien ayuda con 20.000 millones de dólares, y que le explique quién era su candidato en Buenos Aires, que ha tenido que dimitir porque se ha descubierto que recibió 200.000 dólares de un narcotraficante que cometía los delitos en Estados Unidos. O que le pregunte a su secretario de Estado, Marco Rubio, cuñado también de un narcotraficante en Miami, en Florida, que le pregunte. Hay docenas de entradas en internet en donde se explica la historia, la vida, los negocios del entorno de su secretario de Estado. Que le pregunte a esas personas, que le pregunte a los que de verdad están con los narcotraficantes, y que deje de asesinar, porque así no se arregla el mundo. Así lo que se hace es convertir al mundo en un infierno en la tierra. Esto es lo que se me ocurre comentar esta semana. Espero que la semana que viene a ver si podemos tener alguna cosa que nos dé un poquito más de aire, porque la verdad es que está el mundo como para darle la patada en el trasero de la que hablábamos al principio. Pero muy interesante, imposible condensar la actualidad en tan pocos minutos de una mejor manera. Así que te lo agradecen los oyentes y te lo agradecemos nosotros cada semana. Un fuerte abrazo, Juan. Un abrazo muy fuerte, es un placer y ojalá pueda ser útil estos comentarios que hago. Un abrazo. Hasta el lunes que viene.